Hola, hola, bienvenido donde quiera que estés, espero que estés bien. ¿Has pensado en algún momento que las misiones médicas cubanas podrían ser un fraude? Veamos esto y dime qué tú crees. Ese sentimiento de amor a México, a su gente, amistad que une a nuestro pueblo es que estamos aquí hoy. Los médicos cubanos, que ni son médicos, bueno, se espera que sean cubanos, pero no hay, y lo seguiré insistiendo aquí hasta el cansancio, no hay un elemento que pueda asegurar a nadie en este país que esas personas, cubanos sí, pero que no son médicos y que vienen a ocupar un espacio para financiar esa dictadura. Pay the Cuban government. The Cuban government decides how much of anything to give them. They take away their passports. They basically operate as forced labor in many places. Pues ahí está una manera de financiar al dictador y a la dictadura. Si esto no es trabajo forzado, ¿qué es entonces? Porque se asemeja demasiado a la esclavitud. Lucy, bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? Jorge Fernández Meléndez, Jorge, ¿cómo estás? Lucy, Carlos, un placer. Muy buenas noches. Los médicos que están en México, están en otros países, a los que se les paga en teoría, pero el dinero no es para ellos, el dinero es para el régimen, Lucy, para el régimen del dictador Miguel Díaz-Canel. Y vaya que ha resultado ser pues una fuente de divisas muy importante para el régimen cubano. Habrá que ahorita puntualizarlo, pero yo creo que tenemos que partir del hecho de que estos programas de intercambios internacionales emprendidos por el régimen cubano ya durante varios años en distintos países, pues forman parte de una de las campañas propagandísticas más exitosas de la historia. Esta noción de que los médicos cubanos incluso son superiores a los de otros países, y sobre todo el hecho de que es una campaña de poder blando, es una campaña efectivamente emprendida por el régimen cubano para lavar su imagen, para vender también un mensaje de solidaridad por parte del pueblo cubano hacia distintas regiones del mundo, y sobre todo las regiones más alejadas donde otros médicos no pueden acceder o no quieren, etcétera, como es el caso de México, o al menos eso fue lo que se vendió como una de las justificaciones para implementar este intercambio. Y pues les ha dado de alguna manera resultado, porque si uno revisa, o sea, sí hay como una especie de mito, ¿no?, en torno al servicio de salud en Cuba. Cuando ya lo revisamos, pues evidentemente no se sostiene en ningún tipo de evidencia. Diversas organizaciones internacionales lo han documentado ampliamente, desde la ONU hasta Human Rights Watch, Cuban Prisoners Defenders. Todos han documentado ampliamente las condiciones deplorables, sí, que sufren los médicos cubanos como parte de este intercambio. De entrada, ya lo mencionabas, ¿no?, la retención de entre el 80 hasta el 95% de sus salarios, y eso no es esclavitud moderna, no sé que lo sea. Restricción de movilidad, la confiscación de pasaportes, y todo esto documentado también a través de testimonios de médicos desertores. Y es, digamos, el tema o la vertiente de los derechos humanos simplemente es suficiente para condenar el programa en sí mismo. Pero si revisamos también la motivación económica, pues estamos hablando de una fuente de divisas del orden de 4.900 millones de dólares al año que estos programas aportan al régimen cubano. Es un negociazo. No, es un negociazo. 4.000 millones, 4.900 millones, eso es 4.900 millones de dólares. Traje este reportaje, voy a hacer este par solamente porque traje este reportaje simplemente porque básicamente no con esta calidad, estos son periodistas profesionales, no con esta calidad de lenguaje, de léxico y de terminologías, es lo que más o menos he expresado en
en este tema. Es lo que ha expresado muchas personas que se hacen eco de esto, que piensan igual, que piensan que es un fraude, que piensan que es esclavitud médica. Y básicamente encontré este documental, quise traerlo porque es contado exactamente de uno de los países que más apoyo le dan a la dictadura cubana con el tema de las misiones médicas. Incluso hace unos días, y este documental nace a raíz de este tema, la presidenta de México informó públicamente en su mañanero que ella iba a continuar porque no estaba haciendo nada ilegal, y básicamente lo que están denunciando muchos países e incluso Marco Rubio y el Departamento de Estado y Donald Trump es que simplemente con la excusa de la ayuda médica, lo que están es financiando la dictadura, lo que acaba de decir esa periodista. Los dejo con esto, por favor, analícenlo, porque básicamente es lo mismo que se ha dicho en nombre de cubanos de otras nacionalidades. Esto es mexicanos que sí conocen, de allí mismo están sintiendo en carne propia este tema, que realmente es una estafa. Veamos. Eso, y varios gobiernos, es una manera de financiar a la dictadura. Sí, se le está financiando. Lo paradójico es que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum haya dicho, ¿no?, que no tiene indicios de que se trata de ningún tipo de esclavitud moderna, cuando yo creo que hay pruebas fehacientes de que efectivamente así lo es, como lo señala Lucy. El solo hecho de que no tengamos médicos, si hay una escasez en nuestro país al respecto, que no tengamos médicos de otros países, ¿no?, de Argentina, de Colombia, de países a lo mejor Chile, de Bolivia, en fin, que no haya una concurrencia completa de toda la región hispanoparlante, si quieres, ¿no?, para que vengan aquí a cubrir esas vacantes en zonas remotas, habla de que no es un ejercicio de libertad individual que cada uno de esos médicos o personal del sector salud cubano pues tomó, como cualquier persona lo puede hacer. Si tú abres la revista The Economist, por ejemplo, ves ahí las vacantes que hay en varias partes de África, ¿no?, donde hace falta economistas, especialistas en políticas públicas y tal. Es normal y es común que haya escasez en diferentes países, en regiones, de cierto tipo de profesionistas. Y también es normal y común que cualquier profesionista en países libres pues pueda hacer una solicitud, o como se dice popularmente, una aplicación para esos cargos. Así debería estar ocurriendo en México si tenemos esta escasez que se ha señalado desde el gobierno anterior, pero no es así. Lo que tenemos es un acuerdo directo con el gobierno de un dictador que nos está enviando bajo sus reglas a este grupo de médicos, personal del sector salud. Entonces yo creo que eso es una prueba que, pues, por lo menos nos dice con claridad y a los ojos de cualquiera que se trata de un ejercicio de no libertad. Y al ser así, entonces estamos hablando que tenemos pruebas fehacientes de que hay un tema de esclavitud severo, como está señalando Lucy con este tema. Se habla de que desde, pues, no sé, ya los 70s incluso existían indicios de este tipo de programas, y que no sé si hay alrededor de 400,000 miembros del personal de salud de Cuba que han estado desplegados por varios países del mundo en este tipo de ejercicios. Me parece totalmente deplorable, y que el gobierno de México además esté tratando de solapar esto, de cobijarlo, con el pretexto de que nos falta gente que podríamos estar contratando de varias partes del mundo. Sin duda, de financiarlo, de cobijarlo y de defenderlo, Jorge. Y el argumento de que nos faltan médicos y demás es muy endeble, porque hay muchos médicos que han terminado su carrera y que no tienen trabajo. Que están los médicos cubanos en zonas remotas es más endeble todavía, porque no sabemos lisa y llanamente dónde están. No tenemos sus nombres, no hay ningún certificado de que realmente, como decía hay un legislador, sean médicos. No sabemos dónde están desplegados y en qué sentido están desplegados o con qué lógica. Y este movimiento se inicia, hay que recordarlo, porque decía Carlos bien, esto comenzó en los años 70 y comenzó era un tema absolutamente político, ideológico. Todavía no eran médicos contratados en esa época, mandaban brigadas médicas, pero iban a hacer proselitismo, iban a hacer concientización, como se llamaba en muchos países, lo hicieron mucho en algunos lugares de América Latina, pero sobre todo en África, y luego con la crisis económica de Cuba fue transformándose hasta el modelo que tenemos ahora, que es contratar al gobierno cubano personas que vengan a trabajar con derechos muy disminuidos, y no solamente es que le quitan del 80 al 95% de su salario. El gobierno cubano cobra en dólares y se los regresa en pesos cubanos que no son convertibles. Se los regresa en Cuba. Por eso también muchos no desertan, porque dejan su familia y lo que hayan cobrado se los...
me parece, desde cualquier punto de vista insostenible el tema. Pero si además nos olvidamos de todo eso, de la dictadura, que es un tema de conflicto real con Estados Unidos, para el presidente Trump y para Marco Rubio, Cuba es un tema que está en lo más alto de su agenda, lo mismo que Venezuela. Lo vemos con las visas, lo vimos hoy mismo con las visas, con la prohibición de 12 países, pero hay otros 7 que se le ponen muchos límites y entre esos están Cuba y Venezuela. Entonces, me parece un desgaste innecesario el que hemos hecho con Cuba. Yo no estoy pidiendo que rompan relaciones, pero invitar a Díaz-Canel a que sea, como ocurrió con el gobierno de López Obrador, el orador oficial. Sí. ¿Recuerdan cuando López Obrador invitó a Díaz-Canel para que fuera el orador oficial de una ceremonia que iba a hacer por el aniversario no sé qué? Y Díaz-Canel, un tipo que no sabe hablar, señores. Del día de la Revolución Mexicana, fue el 16 de septiembre del 23, si no me equivoco, me parece, de la independencia, perdón, me parece ridículo. Son cosas que no podemos hacer. El mensaje de Marco Rubio es un mensaje para México. Cuando dice, le vamos a cancelar las visas, ya lo había dicho en marzo, no es la primera vez que lo dice, les vamos a cancelar las visas a funcionarios, familiares y demás de países centroamericanos. Es un mensaje para México. Claro. En ningún lugar hay más médicos cubanos que en México. Entonces solamente en Brasil, pero que tienen otro tipo de acuerdo. Entonces estamos lastimando la principal relación que tenemos, como la lastimamos con España por las tonterías del perdón y demás, por un tema que va más allá de los médicos. Porque básicamente lo que está diciendo es que está lastimando la relación con los Estados Unidos, su mayor socio comercial, por simplemente mantener a un dictador y a una dictadura. Es lo que técnicamente está queriendo decir el periodista. Este canal se llama ADN 40. México le regala ADN 40. Y el programa se llama República de Mex con Manuel López San Martín. Les recomiendo se suscriban a este canal. Yo he visto algunas cosas y esto me llamó muchísimo la atención. Por eso lo traje y de verdad, muchísimas gracias. Es un trabajo espectacular. Qué calidad de periodismo. Ojalá algún día yo pudiera llegar a eso. Que no lo creo, será en la otra vida. Seguimos. El petróleo a Cuba, le sostiene buena parte de sus necesidades energéticas, las regala México. Les compramos millones de pesos de vacuna Abdala que nunca se usaron, que no sirven. Abdala que no se usaron, que no sirven, está dicho, lo dijo una senadora, lo dijo una congresista mexicana. Han habido 1000 denuncias. La Abdala no sirve. Y México compró como 20 millones de vacunas simplemente para darle un dinero a la dictadura. Esas vacunas posiblemente ni llegaron porque ellos saben que no sirve. Eso lo que tiene adentro seguro es agua destilada. No lo dije yo, lo dijo una senadora, por ahí está en la denuncia, lo dijo una congresista mexicana y lo dice también, observa, de sus necesidades energéticas, las regala México. Les compramos millones de pesos de vacuna Abdala que nunca se usaron, que no sirven. Somos 3 países en el mundo solamente que han comprado vacuna Abdala. Creo que somos Vietnam, México y algún otro país. Es una serie de acciones que solamente lo que logran es romper, lastimar una relación que para nosotros es esencial. Además, ni siquiera queda claro a cambio de qué ganamos, ¿no? ¿Qué gana México? Pues si tuviéramos el listado de historias de los mexicanos que fueron salvados en su vida, ¿no? Por condiciones de salud y estuviera esto documentado, esto habría trascendido en las redes sociales, en los medios de comunicación. Solidaridad de izquierda, solidaridad dictatorial, es lo único que ganan, tiránica. Es lo único que gana el gobierno de México porque tiene un amigo que sería capaz de hacer cualquier cosa cuando sea necesario. Porque así funciona. Cuba ha sido un país... bueno, seguimos. Sabríamos que habría gente por varios rincones del país que los médicos cubanos les ayudaron. No dudo que si hay algunos seguramente les han auxiliado, pero a lo que voy es que sería una historia constante de la narrativa de nuestro país, Carlos, y no lo tenemos. ¿Dónde están desplegados? Exactamente, no sabemos ni lo Yo mínimo. alguna vez pregunté eso y me dijeron que por seguridad no se podía informar. ¿Por seguridad quién? No, por seguridad de los pacientes. Que no se podía informar dónde están desplegados. Por seguridad de los pacientes
Estamos viendo, esa es la mala fama que tienen los médicos cubanos. Esta es la propaganda que da la dictadura cubana, que es un fraude todo lo que te dice a ti el Cosío, y lo que te dice Díaz-Canel, y lo que te dice Bruno Rodríguez, que es una yegua. Todo eso es mentira. Aquí se desmiente todo. Y esto es México. Son mexicanos en una cadena nacional. Esto no se están escondiendo, ni están atrás de una cámara, ni es un programa de YouTube. No, esto es un canal oficial. Y estas personas son periodistas oficiales. ¿Por qué no puedes informar dónde están desplegados? Sí, claro, ¿no? Y sobre todo porque, pues bueno, ante la pregunta de Carlos, pues gana quizás desde el punto de vista ideológico, nada más, porque estamos ante una situación claramente insostenible, inexplicable desde el punto de vista, sí, de los derechos humanos, lo que ya comentamos, pero también desde el punto de vista político, un desgaste innecesario, coincido totalmente, pero que reditúa mucho en términos políticos para un mensaje, una ideología trasnochada de lo que debería ocurrir o debería ser este frente quizás de una izquierda unida en Latinoamérica frente pues a un poder, ¿no?, hegemónico como lo sería el imperio yanqui. O sea, estamos hablando en términos... Sí, pero setenteros. Sí, claro, pero es una conversación totalmente... pues sí, innecesaria, pero que hoy en día se está instalando en nuestra principal relación comercial y política. Y no es coincidencia, ¿eh? Parece. El problema que se está discutiendo aquí no es que ayuden a Cuba, sino que están poniendo en riesgo las relaciones de negocios, las relaciones comerciales con Estados Unidos, que es el primer socio comercial de México. ¿Ok? Dejemos claro eso. Haber toda una intención. A ver, lo describes muy bien, Jorge. Todos esos apoyos, digamos, todo ese andamiaje que se echa a andar para sostener a la dictadura. Y acabamos de ver a la secretaria general de Morena en Cuba firmando un convenio con el Partido Comunista, reconociendo la democracia cubana, no sé qué. Reconociendo la democracia cubana, una de las jefas de esa del gobierno de México. Se dan cuenta para que vean, México... lindo y querido. Como decía López Obrador, que era un gobierno humanista. No, un gobierno humanista que lleva 66 años. Bueno, se le condecoró a Díaz-Canel con el mayor reconocimiento que puede haber para una persona no mexicana en nuestro país. Es decir, no es coincidencia. Hay no solamente admiración por ese régimen, sino hay una manera, hay una forma desde el gobierno, desde una parte importante del gobierno de la 4T, que simpatiza y que quisiera en buena medida traer esos postulados cubanos a la realidad mexicana. Mira, hay gobiernos autoritarios, tú puedes pensar China, Vietnam, ahora son gobiernos autoritarios y prácticamente de partido único, que por lo menos puedes argumentar han tenido desarrollo. O sea, China, de como era hace 40 años a como es ahora, se han desarrollado, tienen muchas limitaciones de libertades, de todo. Pero por lo menos el país, libre mercado, claro, ¿no? el país crece, Vietnam creció al 8%, si no me equivoco. La depauperización de Cuba es terrible. Yo no me imagino ¿qué ejemplo puedes tomar de Cuba? Como decía Lucy, el sistema de salud es un desastre. El sistema de educación que se habló tanto terminó siendo un desastre. Un cuarto de la población cubana ya se fue al exterior. Es un cuarto de la población cubana. Estos mitos, ¿no?, que se han creado, como bien decía Lucy al principio, ¿no?, este mito de que los médicos cubanos son muy buenos, que el sistema de salud es realmente muy bueno, o que el tema deportivo es superior al de otras partes del mundo, y la gente romantiza muchas veces. López Obrador dijo que era un paraíso Cuba, y que estaba como para irse a vivir allá. Es una... quizás eso dijo, y quizás ahí está. Pero es que por eso partía de ahí. Es una construcción propagandística, bueno, de caso de estudio, porque han sido muy exitosos en precisamente propagar todos estos mitos, al grado que incluso si uno revisa los resultados, por ejemplo, de este mismo programa de intercambio de médicos que se implementó en Brasil, solo el 20% de los médicos que llegaron a Brasil lograron revalidar, digamos, sus títulos, porque pues si bien los médicos cubanos pues quizás se especializan más en medicina preventiva, que puede ser muy útil precisamente para estas áreas de escasos recursos, evidentemente no tienen acceso a tecnologías, a especializaciones, etcétera, y no compiten, no pueden realmente competir con... Y en Brasil lo que... Esto es interesante lo que está diciendo la periodista. La tecnología en Cuba se ha quedado atrás.
los estudios que han dado esa gente ya están fuera de órbita. Prácticamente ya hoy atienden con inteligencia artificial. Y Cuba, ¿qué inteligencia? En Cuba no hay luz. En Cuba no recogen la basura. En Cuba no hay ¿cómo se llama? Una taza de baño que floche, que dale la cadena, señores. Vea, oigamos esto de nuevo. Mira qué interesante. De escasos recursos, evidentemente no tienen acceso a tecnologías, a especializaciones, etcétera, y no compiten, no pueden realmente competir con... Y en Brasil lo que tú dices es muy importante. En Brasil les piden revalidar sus conocimientos, sus títulos. Aquí no, o por lo menos no es público, no lo sabemos. Además, para ser sinceros, la ciencia médica de vanguardia está creciendo, está llegando a la frontera con inteligencia artificial, con otro tipo de soluciones en otras partes del mundo, en Suiza, en Japón, en el Reino Unido, en los Estados Unidos, o sea, no en Cuba, por mejores que sean sus médicos, no es ahí donde están las mayores patentes y los mejores desarrollos en materia de medicina. Entonces yo creo que ahí también hay una limitación muy importante de Cuba y tendríamos que los mexicanos que aprender a desgranar qué va para cada quien, ¿no? El problema no es de los mexicanos, el problema es del gobierno que ha impuesto ese sistema, y el problema es que ya los mexicanos hace mucho tiempo se han dado cuenta que el sistema cubano es inservible. Se han dado cuenta que lo único que están haciendo es manteniendo la dictadura. Se han dado cuenta que los planes médicos esos que están haciendo simplemente están desplazando a profesionales mexicanos para dar un espacio inservible a profesionales cubanos. No estoy hablando más de los médicos cubanos, ojo. Simplemente estamos hablando de la realidad porque desgraciadamente las personas que están mandando la dictadura como médicos cubanos son inservibles. Es lo que está diciendo ellos. A mí no me crea, es México quien está diciendo sobre las misiones médicas. ¿Dónde? En México. Escucha. En materia de medicina. Entonces yo creo que ahí también hay una limitación muy importante de Cuba y tendríamos que los mexicanos que aprender a desgranar qué va para cada quien, ¿no? Eso. Es más, estos intercambios incluso ocurren en detrimento de su propia población, o sea, al grado de que el 40% de los médicos cubanos están ejerciendo en el extranjero, no para sus habitantes, y eso pues también evidentemente... Eso quiere decir que si el 40% de los médicos que hay en Cuba están trabajando en el exterior, es porque en Cuba no hay enfermos. Hay que enfatizar este punto que decía Jorge también, el tema de Marco Rubio. En Cuba no hay enfermos o no hay hospitales. Una de las dos. Rubio, ¿no? Y lo que hará Estados Unidos, a mí me da la impresión de que se le está colmando la paciencia, ¿no? Y que es un punto demasiado sensible para él, por supuesto para el presidente Donald Trump, y que ahí tendremos quizá este punto de no retorno en donde pues va a llegar quizá en los siguientes meses, de pronto nos vamos a enterar que fulanito, tal funcionario, no tiene ya una visa para ir él, su familia, porque estuvo solapando ya todo no esto, tendrán, ¿no? Y no lo sabemos porque no intentan cruzar y no lo andan divulgando. ¿Sí? Por lo pronto hay muchos que no hacen el menor intento de ir a Estados Unidos. Sí, ya mejor ni le mueven. Disney va a perder. Sí, lo más lejos que se puede. Sí, Disney puede esperar. Pues sí, pero a ver, esa es una realidad y además el gobierno tarde o temprano tendrá que salir, digamos, de este discurso que se repite de la soberanía y de la cooperación, pero no la subordinación, porque este es un asunto que nada tendría que ver, digamos, con México y con los mexicanos. El estar... Quiero hacer un par aquí porque él dijo un detalle importante, que él lo aplica para México, porque México no tiene nada que ver con Cuba. Vamos a estar claros, México, con todos los efectos que tenga, que sea socialista o que sea lo que sea, México tiene un desarrollo, y como ya se ha hablado, el primer socio comercial de México es los Estados Unidos, su vecino del norte. Pero básicamente el tema de la soberanía, que es un tema que supuestamente la dictadura cubana defiende a capa y espada, que es la soberanía de Cuba. Como he dicho varias veces, la soberanía de Cuba es tan simple como que mantengan los apagones vigentes. ¿Qué es la soberanía en Cuba? Que no te llegue el agua a la pila, que no salga el agua en la ducha, que no tengas comida, que tengas que trabajar y no te alcance el dinero, y que tengas que esperar a trabajar toda la vida. Te retiras, te dan 1.500 pesos, que es una botella de aceite lo que te mereces en el mes. Esa es la soberanía. Hablando de soberanía, eso va a ser un momento en el que ya no habrá más discurso y técnicamente algo va a pasar. Fue lo que dijo el periodista. En México, claro, en Cuba va a ser diferente porque como no hay soberanía, lo único que queda es desaparecer el PCC, el Partido Comunista de Cuba, eliminar y prohibir el comunismo, el socialismo, y entonces Cuba va a renacer después de 66 años como el ave fénix, pero no de la ceniza, sino de los escombros. Veamos.
la soberanía y de la cooperación, pero no la subordinación, porque este es un asunto que nada tendría que ver, digamos, con México y con los mexicanos. El estar financiando una dictadura con dinero público, con dinero de los mexicanos, es insostenible desde cualquier punto de vista. Lo diga Marco Rubio, Estados Unidos, o lo diga quien sea. No es posible, tendría que ser condenable por cualquiera que crea, que valore que el dinero público de los mexicanos tiene que gastarse en México, entre los mexicanos, en donde hay un montón de cosas. Lo hacemos con Cuba, lo hacemos con Venezuela. Me parece innecesario, no tiene ninguna lógica geopolítica. No entiendo por qué están esperando que para confirmar la visita, la participación en el G7, y estamos preocupados defendiendo en la mañanera Cuba. No, nuestro destino está, está en América del Norte. Es cierto que hay no sé si todos en el gobierno, pero un grupo importante, relevante dentro de la 4T, que sí están muy radicales, esperando que esto cuaje más y llevarlo a un límite de colisión, quizá incluso piensan, ¿no?, con Estados Unidos. Sería una catástrofe. Terriblemente irresponsable. En el marxismo le llaman agudizar las contradicciones. Pues sí, que es terriblemente irresponsable, y hay varios del sexenio pasado y de que van a tener que rendir cuentas tarde o temprano, porque les van a poner, o les están poniendo ya la lupa, los están poniendo bajo el radar. Pero Hugo López-Gatell no. ¿Dónde está Hugo López? Digo, en el basurero de la historia, pero ¿dónde más está Hugo López-Gatell? Tranquilo. Lucy, gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Hasta mañana. Pásela muy bien. Más claro en el agua, dicho por los mexicanos, analizado por los mexicanos. Esto lo sabe el Congreso, lo sabe el Senado, lo sabe. Lo que pasa es que el gobierno en sí, la presidenta, tiene ciertos poderes que le permiten hacer lo que le dé la gana en términos legales, y básicamente ella entiende, haciendo uso de su poder gubernamental, que lo que está haciendo es correcto. Simplemente, que sea así o que sea no, en la historia ya le pasará la cuenta, o la ley, o alguien, porque básicamente los únicos que se han dado cuenta y que no van a aceptar a la larga que sigan robándose el dinero del patrimonio de México para mantener a los inservibles de la dictadura cubana. Es tan simple como eso. Por ahora te dejo. Espero te haya gustado. Déjame tu comentario porque está súper interesante este documental y espero que te haya gustado. Por favor, déjame tu comentario, suscríbete al canal y nos vemos pronto. Chao.